Prosigo a la meta. Este pasaje está en medio de una carta donde el apóstol Pablo está compartiendo con los creyentes que él tiene un objetivo. Y tú y yo también lo tenemos. La palabra de Dios es clara, que cuando venimos al conocimiento de Jesús, cuando venimos al conocimiento de Dios a través de Cristo, todo es nuevo. O sea, ahí empieza una nueva vida. Si con el nuevo nacimiento no solo viene nueva vida, sino vienen nuevos deseos, nuevos propósitos, nuevos anhelos. O sea, empiezas a anhelar cosas que antes jamás te habían pasado siquiera por la mente. Empiezas a anhelar conocer mejor a Dios, leer la Biblia, ver qué quiere Él para tu vida. Todo eso es nuevo. Hay momentos en los que somos, en un sentido, más conscientes de que Dios está haciendo algo nuevo en nuestra vida, pero a veces pensamos como que lo nuevo, nada más es al principio. Y esto no es así. O sea, Dios siempre está haciendo nuevas cosas. Me encanta ese pasaje donde, por ejemplo, hablando de su misericordia, Dios dice, nuevas son cada mañana. O sea, todo el tiempo estamos en esa oportunidad de hacer algo nuevo para Dios. Ahora, recuerda esto, a Dios le interesa toda tu vida, cada aspecto. Por ejemplo, a veces llega alguien y dice, oye, ¿sabes qué? Me hice el propósito de empezar a hacer ejercicio. O sea, en un sentido está entrando en algo nuevo, ¿no? Alguien llega y te dice, oye, ¿sabes qué? Tengo la oportunidad de un nuevo trabajo. Estás entrando en algo nuevo. Y son cosas a las cuales Dios le interesa. Dios está interesado en que en esas nuevas cosas tú realmente alcances lo que Dios tiene para ti atrás de eso. Hay otros aspectos en los cuales a veces no somos tan conscientes, pero todo el tiempo deberíamos tener ese anhelo. Por ejemplo, los casados, quiero ser un mejor esposo, ¿no? La esposa, quiero ser una mejor esposa, una mejor ayuda. Los hijos. A veces olvidamos esta necesidad constante que tenemos de también aprender a ser mejores amigos, mejores hijos, ¿no? Mejores compañeros. Y todo esto está dentro del plan de Dios. Cuando volteamos a ver la palabra es clarísima, dice en el Nuevo Testamento, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Y a veces cometemos el error de pensar que la palabra de Dios es como una película cualquiera, que dices, oye, ¿ya la viste? Sí, ya la vi. Oye, ¿no la quieres volver a ver? No, ya la vi, ¿no? Y así no es la palabra de Dios. La palabra de Dios, siempre que tú vas a ella, Dios está haciendo algo, te está alentando, te está recordando, te está llevando a que tú hagas un examen interior y digas, a ver, ¿qué de esto hoy puedo estar viviendo? O que sin duda Dios me va a llevar a vivir en el corto o mediano plazo y que me está preparando. Vamos a ver cómo Israel, ese ejemplo clarísimo de la palabra donde Dios nos dice, yo llegué a sacarlos de Egipto, mi plan, la meta era llevarlos a la tierra prometida, pero Dios no hace esto de un plumazo. Hubiera podido hacerlo. Dios hubiera podido decir, a ver, Israel, es momento de irnos a la tierra prometida, los saco de Egipto y los llevo en un instante, los planto en la tierra prometida. ¿Por qué no lo hizo así? Porque Dios sabe que para llevarnos del punto A al punto B, el trayecto es importantísimo. En el trayecto es donde Dios nos va preparando para lo que tiene adelante para nosotros. Así es la vida cristiana. No importa si te acabas de convertir o si tienes 30 años en Cristo, ¿no? La vida cristiana siempre es, a ver, tengo una meta. Y de aquí a la meta hay lo que dice la palabra de Dios, este trayecto en el cual va a haber pruebas. No importa el tiempo que tengas en Cristo. Vamos a ver este hermoso ejemplo de Israel. Éxodo 3. Versículos 7 y 8. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Ubica cómo Dios tiene para ti en lo individual, pero también en lo familiar. También como iglesia, Dios tiene planes, proyectos, sueños para nosotros. En este caso, Dios le dijo a Israel,
te voy a dar una tierra ancha, buena, perfecta. Y Él dice, yo los voy a llevar de la tierra de esclavitud a la tierra de libertad. Pero hay que atravesar un desierto. Y cuando nos dicen, oye, hay que atravesar un desierto, como que ya no nos encanta mucho la idea, ¿no? Oye, ¿no hay vuelo directo? ¿No? Dios dice, no. Entre nuestro presente y lo que Dios tiene planeado para nuestro futuro, hay un desierto que, en pocas palabras, y la Biblia no deja lugar a dudas, es un tramo, es una senda en la cual vamos y necesitamos ser probados. No podemos entrar a la tierra prometida sin pasar por el desierto. En el desierto es donde vamos probando nuestra, vamos a decir, nuestra fidelidad a Dios. O sea, ese es el propósito de las pruebas. Si vamos al Nuevo Testamento, Jesús, por ejemplo, dice, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Fíjate, dice Lucas 16:10 para no ponerle ni quitarle. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dios siempre nos habla en aspectos bien prácticos. Dios dice, no te puedo dar mucho si lo que te he dado no lo has cuidado con fidelidad. ¿Quieres estar en un lugar donde te pueda dar más? Demuéstrale a Dios, en tu vida, en tu entrega, en tu obediencia, que lo que has recibido lo estás aprovechando. No podemos recibir en abundancia si Dios no nos ha visto administrar cuando nos da poco. Esa es la idea, ¿no? No podemos recibir autoridad si nosotros mismos no hemos sabido sujetarnos a la autoridad. O sea, esto es una regla de oro en la palabra. Dice, no te puedo dar libertad si no me has demostrado que cuando tienes libertad la ocupas para lo bueno. Dice el Nuevo Testamento, no como los que usan la libertad como pretexto para hacer lo malo. Dios es bien sencillo. Dios dice, ¿quieres prosperar? Yo soy el primero que quiere prosperarte, pero vas a ser probado. En el caso de Israel pasó lo siguiente. Tan pronto como ellos fueron librados de Egipto, imagínatelos, van ahí ya aproximadamente 2 millones de personas dejando Egipto atrás, van camino al Mar Rojo, Dios decidió llevarlos por ese camino. Y de repente se encuentran con que el mar está así de frente y atrás empiezan a escuchar que viene tras ellos todo el ejército de Faraón. Dice el pasaje 14:9. Dice, siguiéndolos pues los egipcios, nota esto, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar. Oye, acaba de empezar mi seguir a Cristo y lo primero que me encuentro es que me siento atrapado. De frente al mar, atrás el ejército enemigo que me quiere alcanzar para matarme y o someterme y regresarme de nuevo a la esclavitud. Y ahí Dios nos enseña algo bien importante. Dios quería que Israel aprendiera a descansar. Porque es bien fácil, y ponte ahí tú en la experiencia personal, es bien fácil cuando le decimos a Dios, Dios, yo quiero descansar en ti. Es bien fácil decir, Dios, yo confío en ti. Pero te vas a la cama y nada más no puedes dormir porque estás pensando y pensando, ¿cómo le hago? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y te dan las 3 de la mañana confiando en Dios, ¿no? Porque estás haciendo las cosas en tus fuerzas. Y Dios dice, necesito que aprendas a descansar. Los israelitas entraron en pánico igual que nosotros. Y lo triste es que ellos entran en pánico por su situación y claro, pues hay que empezar a ver a quién echamos la culpa. Y entonces se voltean con Moisés. Y fíjate, versículos 11 y 12. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos has traído hasta el desierto para que muramos aquí?
Era un reclamo directo a Moisés. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Versículo 12. Esto es lo que te decíamos en Egipto cuando te pedimos, déjanos servir a los egipcios. Qué increíble es nuestra naturaleza, ¿no? Me iba mejor cuando era esclavo del pecado. Y a veces no con esas palabras, pero es la misma actitud que a veces el creyente expresa. Fíjate que yo no tenía tantas broncas antes de recibir a Cristo. Siguen diciendo, es mejor que sirvamos a los egipcios y no que muramos en el desierto. Fíjate cómo la mentalidad incrédula piensa, mejor esclavo que muerto. La mentalidad del creyente, me viene así el pensamiento de Job, que él dice, aunque Dios me matare, en él esperaré. Qué contraste, ¿no? Vemos como Israel, como muchos de nosotros, en muchas de nuestras pruebas, no las pasamos, pero lo hermoso es que Dios sigue siendo fiel. Dios, vez tras vez, tuvo misericordia de ellos, como ha tenido misericordia de nosotros. Nos perdona y dice Dios, bueno, otra oportunidad, ¿no? Como Sandro con solo tú, otra oportunidad, ¿no? ¿Sí? Y de la misma forma, Dios que ha tenido misericordia de nosotros y pone así palabras para que recordemos que siguiéndolo a Él, siguiendo a Jesús, no hay pierde. Versículos 13 y 14. Pero Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo. O sea, qué palabras sencillas, ¿no? Oye, sí, sé que tienes miedo. Sé que la situación que enfrentas te quita el sueño. No tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Nota esta parte, subráyala en tu corazón. Los egipcios que hoy han visto, nunca más volverán a verlos. Quédense tranquilos, que el Señor peleará por ustedes. Yo te voy a decir que no hay reto que sea más constante en nuestra vida que el aprender a descansar en el Señor. Porque hay aspectos, y te lo digo en primera persona, donde a veces uno dice, ay, ya aprendí a descansar, ya aprendí la lección. Y luego viene la siguiente, o sea, a la vuelta de la esquina viene la siguiente situación y dices, Dios, tengo que seguir aprendiendo. Tengo que seguir poniéndome en tus manos. Y tomar así como un alimento de todos los días, como el maná en el desierto. Todos los días, Dios, quiero descansar en ti. Lo importante para nosotros es que entendamos que la prueba en el desierto no es un error en el plan de Dios. Es importante y tiene un propósito. Pregúntate tú si has aprendido a estar quieto delante del Señor cuando viene la situación inesperada. Pregúntate tú si has aprendido a estar confiado delante del Señor cuando vienen las circunstancias que así como que te prenden el cohete, ¿no? Y que quieres hacer las cosas todo y rápido y ya, porque si no lo hago yo, el mundo se derrumba. Y Dios dice, tienes que aprender a confiar que Dios pelea tus batallas. Y Dios dice, ok, no pasaste la prueba, vamos a la siguiente. O sea, la siguiente oportunidad para pasar la prueba. No vayas a pensar, y esto es clásico de nosotros, pensar, bueno, Dios, no pasé esta prueba, pero pues misericordia, ¿no? Llévame al siguiente escalón. Dice, no, sí, misericordia, paciencia, pero la prueba la tienes que pasar. Te lleva a otro lugar donde vas a enfrentar la misma prueba en un sentido. Tiene otra cara y ahora ellos tienen que enfrentar la falta de provisión. Tenían que aprender que Dios iba a proveer todo lo que necesitaban. Versículos 22 y 23. Dice, y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ponte en su lugar. Primer día, tengo sed. Segundo día, como que se me empieza a secar la boca, ¿no? Se me secan los ojos. Las manos ya las sientes sin ninguna humedad. Llega el tercer día, sigue sin haber agua.
Versículo 23, y llegaron a Mara, agua. Imagínate el contraste entre venir 3 días sedientos, de repente ven a lo lejos el agua. Seguramente muchos empezaron a correr o a caminar más apresurados hacia el lugar y llegan a Mara y dice, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. ¿Sí? Y llega esta prueba y no la pasaron. Versículo 24, 15-24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Es increíble qué fácil olvidamos el trabajo de Dios en nuestra vida. Podemos leer esta experiencia de 2 formas. Podemos leer 3 días sin agua. ¡Ay, qué difícil!, ¿no? ¡Qué prueba tan grande! O podemos leerla, oye, apenas hace 3 días Dios los libró de los egipcios, los vieron derrotados en el Mar Rojo. Cumplió Dios su palabra, estos egipcios que has visto, nunca más para siempre los verás. Y 3 días después, ya se les olvidó. Pero así somos. O sea, pasamos una prueba, Dios nos da la victoria, viene la siguiente y parece que nunca hemos estado conscientes o experimentando el trabajo de Dios. Pero qué hermoso es Dios. O sea, cuando vamos a estos pasajes, no es para apachurrarnos y decir, ay, qué malos somos, ¿no? Sino para, lo más importante, ver que Dios, a pesar de nosotros, Él sigue siendo fiel. Y que nos quiere llevar a esa experiencia donde podamos aprender de nuestros propios errores, amén de los que podemos leer en la palabra, de que Dios quiere sacarnos adelante, quiere llevarnos a la meta. El plan de Dios era que ellos se mantuvieran confiados y que entendieran que en el momento exacto, cuando Dios lo decidiera, ellos pudieran salir adelante. Cuando lean el pasaje, Dios le dice a Moisés, toma un tronco, toma un madero. Esa es una hermosa referencia a la cruz de Cristo. O sea, toma un madero, arrójalo al agua y las aguas se endulzarán. Qué hermoso que es cuando Cristo llega a nuestra vida, lo amargo se hace dulce. Siguiente prueba. Este desierto, este camino a la meta está lleno de pruebas. La siguiente prueba es lo que nosotros podríamos llamar un camino incómodo. En términos generales, a nadie le gustan las situaciones incómodas. Pensando en el desierto, pensando en estar así expuesto a las inclemencias del clima, a veces me han invitado a acampar, ¿no? Me acuerdo que muy recién que llegamos a Veracruz, Ceci y Ayanda, nos invitaron a acampar, ¿no? Y qué padrísimo, ¿no? Vamos a acampar. Cuento corto, en la noche nos fuimos a un hotel, ¿no? Porque eso de acampar, no está nada cómodo, ¿no? Piensa en los israelitas. No fue una acampada de un día. O sea, pasaba una semana, pasaron 2 semanas, andaban en tiendas, no había comodidad, realmente era algo difícil. Y ahí el pueblo se volvió a quejar. Números 11:1. Aconteció que el pueblo se quejó. Había mucho, o sea, si queremos salir en defensa de los israelitas, había mucho de qué sentirse incómodos. Pero dice el pasaje, el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se incendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Este pasaje empezamos a ver que cuando el creyente está en la necedad, una y otra vez Dios dice, mira, te voy a dar un estate quieto para ver si aprendes. Aquí ya hubo consecuencias. ¿Qué aprendemos? Que a veces Dios permitirá que vivamos algunas situaciones
para que aflore lo que hay en nuestro interior. ¿Sabes por qué? Porque nadie se queja cuando todas las cosas salen bien. Bueno, sí hay algunos por ahí que se quejan también de eso. Pero en términos generales, no nos quejamos cuando las cosas van bien. Pero nada más empieza a bajar así un poquito, ¿cómo somos? Siento un poquito de calor. ¡Ay, qué calor hacía aquí! ¿No? Le bajan el clima, ¿no? ¡Ay, qué frío hace! Mejor lo hubieran dejado como estaba, ¿no? ¿No les parece familiar? Nos quejamos de todo lo que no nos gusta. El viernes fuimos a Córdoba a compartir el estudio. Y tiene mucho tiempo que viajar en carretera es muy incierto en tiempos, ¿no? O sea, tú sabes, tú planeas a qué hora sales, pero no sabes con certeza a qué hora llegas. Entonces tienes que planear con mucho tiempo, o sea, dar más margen de tiempo para desplazarte. Entonces, normalmente planeamos 2 horas y piquito, para un viaje que normalmente es de 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Bueno, el viernes, de repente, de manera muy inusual, era 1 hora y cuarto y ya estábamos llegando. Y le digo a Elizabeth, que nos acompañó para el estudio de los niños, le digo, Elizabeth, ¿ahora qué vamos a hacer? Llegamos muy temprano. Y en eso le digo, oye, ¿cómo somos, Somos yo, Si hay tráfico, ¡ay, cuánto tráfico nos tocó! Apenas íbamos a llegar a tiempo. Y hoy que no hay tráfico, que llegamos con tiempo hasta de más, me vengo quejando de lo que qué rápido llegamos, ¿qué voy a hacer con tanto tiempo? Y me di cuenta que qué fácil aflora en nuestra naturaleza la falta de contentamiento. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de Dios cuando pasan estas circunstancias? Que aprendamos a conocernos. Que sepamos dónde estamos para que realmente, si queremos, vayamos con Dios. Dios, cambia esta actitud en mí. Ya no quiero ser el quejoso, el que siempre encuentra el negrito en el arroz. Y desarrollar una actitud de contentamiento. Y el contentamiento no se logra cuando tenemos abundancia, no se logra cuando tenemos todo a nuestro favor, sino que se puede dar cuando hay escasez y cuando empiezas a apreciar lo que Dios te ha dado. Y no vayas a hacerle como aquel niño que comiendo así algo que no le gustaba, su papá le insistía y le decía, a ver, hijo, cómetelo, esto hay muchas personas que no lo tienen. Papá, yo se los doy con gusto, ¿no? No. Dios dice, aprecia lo que tienes y lo que no tienes, aún de lo que no tienes, da gracias por ello. Todos ubicamos ese pasaje de Filipenses 4:13, ¿sí lo recuerdan? ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un pasaje así central en la Escritura, posiblemente uno de los más conocidos de la Biblia. Pero pocas veces ubicamos que está en un contexto donde Pablo justo acaba de decir, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. O sea, nos encanta la parte de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios dice, sí, pero tienes que aprender a contentarte. Tienes que aprender a estar satisfecho con lo que yo te doy y hasta con lo que no te doy. Siguiente prueba, versículos 4 al 6 del capítulo 11. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Aquí hay muchas enseñanzas, pero voy a aterrizar un poquito una nada más. El pasaje empieza diciendo que los extranjeros que habían salido con ellos de Egipto, ellos eran personas que no eran del pueblo de Israel, pero que al ver la bendición y el cuidado de Dios sobre su pueblo dijeron, oye, aquí vamos, ¿no? Hay que irnos con ellos porque sin duda hay una mano poderosa que los guía, que los cuida, que los va a llevar a donde les prometió. Esta es la oportunidad de que seamos bendecidos, aunque sea colateralmente, ¿no? Y ahí van los extranjeros con
con el pueblo de Israel. Pero llega el momento en que empieza un murmullo, una queja entre los extranjeros. Y ahí es donde, vamos a decir, el creyente, el hijo de Dios, no supo, en este caso Israel, no supo callar esas voces. Cuando ellos empiezan a decir, ¿quién nos diera a comer carne? Y que empezó con los extranjeros, en lugar de que hubiera una muralla así, oye, cálmate, párale, ¿no? Como decimos, párale a tu carro. Si decidiste venir con nosotros es porque viste lo que Dios hace entre nosotros. Ahora, aquí vemos dos cosas. Israel no pudo tener esa actitud de pararle a los extranjeros sus quejas, pues porque ellos también eran expertos en el tema, ¿no? Cuando estaba pensando de esto dije, bueno, ¿y quién habrá tropezado a quién? ¿Los israelitas a los extranjeros o los extranjeros a los israelitas? Versículo 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ese es el punto central de esta prueba. Ellos en su queja dejan de apreciar, dejan de darle valor a lo que Dios les estaba dando. Fíjate cómo ellos desprecian el maná. Dice, nada sino este pan del cielo que Dios se le ocurre mandarnos todos los días, tenemos. Y así es, eso es lo que pasa en nuestro corazón. Cuando nos quejamos de lo que no tenemos y empezamos a despreciar lo que Dios con amor, con cuidado, como es Él, nos da todos los días. Todo empezó porque no pudieron resistir, en un sentido, la publicidad equivocada de los extranjeros. Ahora, llévalo a un terreno bien práctico. Por ejemplo, vas a Liverpool y te encuentras con que alguien te dice, oye, es que fíjate que yo te ve en la cara, ¿no? Oye, usted no duerme bien, ¿eh? Lo que usted necesita, te pueden vender un colchón, una almohada, ¿no? Y te venden, o te quieren vender, algo que satisfaga tu necesidad. Digo, y no quiero decir con esto que no puedes cambiar tu colchón o tu almohada, lo que te necesitas cambiar en tu casa, sino que no busques fuera de Dios lo que solo Dios puede hacer. El mundo está diseñado para que siempre te ponga algo como objetivo de que cuando lo alcances, ahí sí vas a ser feliz. Y empieza, por ejemplo, desde chavos, ¿no? A ver, cuando termines la escuela, ¿no? Terminas la escuela y no tengo trabajo, ¿no? Y te pones a trabajar y te pone una zanahoria y te dice, bueno, cuando alcances esto, aquello y lo demás allá. Eso es una ilusión. Si no encontramos nuestra satisfacción en Cristo, no la vamos a encontrar en ningún lado. Entonces, poniéndolo en palabras sencillas, aprende a decirle no a los que te venden la idea de que fuera de Dios vas a encontrar algo. ¿Sí? Bueno, dice en 1 Corintios 6, versículo 12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Lo que debe dominar nuestro corazón, la autoridad de nuestro corazón debe ser siempre el Señor. Y es el Señor el que te va a poder dar las palabras y la salida de resistencia ante la presión de los extranjeros, ante la presión social, ante el vendedor que te dice, no, lléveselo porque mañana sube de precio, ¿no? Y entonces ahí te metes, das el tarjetazo, y ahí después veo cómo lo pago, Dios proveerá, ¿no? Y el Dios proveerá, o sea, el Dios proveerá no es una carta abierta para que tú te endeudes. O sea, Dios dice, sí, yo voy a proveer, pero te di sentido común,
aprende a decir no a la presión. Siguiente prueba. Y en esta prueba todos tenemos así que ser vigilantes, porque tenemos una antigua naturaleza. Si tú crees que no tienes problemas con tu antigua naturaleza, tienes más problemas de los que crees. Van en el desierto, van a la meta, van a lo que Dios planeó para ellos, y de repente personas muy cercanas a Moisés, yo pienso que no podría haber más cercanas que ellos, empezaron a codiciar la posición que tenía su hermano. Y dice la Biblia que ellos entonces empiezan a ver a su hermano y dicen, oye, a ver, pero ¿de qué nos quejamos contra él? Y pues encontraron el punto exacto, porque dijeron, de esto sí podemos hablar, porque él se le fueron los pies en este asunto. Y empezaron a hablar de su esposa, ¿no? Moisés, ¿cómo se te ocurre casarte con una mujer que no sea de los hijos de Israel? Y de allí se agarraron. Fíjate cómo nuestra antigua naturaleza puede agarrar cualquier asunto y puede disfrazarlo de un aspecto, vamos a decir, espiritual. Vamos a leer Números 12, versículos 1 y 2. Dice, María y Aarón, hermanos de Moisés, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Recuerden ustedes cuando Moisés huye de Egipto, en el desierto él está 40 años, en el desierto se casa con una mujer llamada Séfora, se ubica en esta parte de la historia, ¿no? Esta mujer no era de los hijos de Israel y era una mujer de esta raza cusita, era una mujer. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Cuando yo leo este pasaje, así se me pone la piel chinita. Porque encontramos a dos personas muy cercanas a Moisés, que empiezan a platicar entre ellos. Oye, fíjate que Moisés la regó en este asunto. No fueron con Moisés y le dijeron, oye Moisés, a ver, ¿en qué estabas pensando, mi hermano? ¿No? Sino que hablaron entre ellos, se dijeron, Moisés está equivocado. Y además, en el versículo 2, surge en lo que había en su corazón. Dice, no solo por Moisés Dios ha hablado, también por nosotros. ¿Y sabes que tenían razón? Tú lees Éxodo, por ejemplo, hay un pasaje hermoso, casi un capítulo, donde está el Cántico de María, que es un pasaje precioso donde Dios usa a María para hablar sobre la excelencia del trabajo de Dios para librarlos de los egipcios. Aarón también podía decir, oye, cada vez que Dios mandó a Moisés y a hablar delante de Faraón, era yo quien hablaba. Dios le había dicho a Moisés, yo seré para ti por Dios y tú serás por Dios para Faraón a través de la boca de Aarón. Entonces, los dos, sus argumentos son válidos, son correctos. Pero la actitud del corazón es lo que determinaba cómo Dios lo vio. Y cuando ellos pensaron, Dios está de nuestro lado, Dios va a estar de acuerdo con que nosotros ataquemos a Moisés, dice el pasaje, lo oyó Jehová. Y ustedes leen cómo Dios trajo una fuerte disciplina, en este caso a María. ¿Por qué? Porque María fue la que empezó con este asunto. ¿Sí? El propósito de Dios cuando nos deja estas enseñanzas es que identifiquemos cuál es la raíz, qué es lo que está atrás de lo que hacemos. Y ahí podemos distinguir si es algo de Dios o es algo que no es de Dios. Y lo que Dios quiere es que aprendamos a identificar esas debilidades para ponerles un alto, para ponerles un freno. En el aspecto práctico, tú a veces llega un amigo en Cristo y te dice, oye, fíjate que me acabo de comprar un coche. Y tú en la mañana tu coche no arrancaba, ¿no? Y dices,
Dios, ¿y por qué nada más lo bendices a él? Y no es, o sea, la antigua naturaleza no se va a gozar nunca de que alguien fuera de ti sea bendecido. Pero ahí es donde tienes que decirle a Dios, Dios, ya la vi. Ya se asomó mi antigua naturaleza en el aspecto de la envidia. No dejes, no quiero que me domine. Cuando tú aprendes a ver al hermano, al compañero, al amigo, al cercano bendecido y te aprendes a gozar con él, es cuando estás realmente teniendo victoria sobre la envidia natural de nuestra antigua naturaleza. ¿Qué nos enseña Dios en esta parte? Que todos tenemos problemas. En los problemas, lo que Dios quiere es que aprendamos a descansar en Él. ¿Qué nos enseña Dios? Que va a haber situaciones donde tú vas a decir, tengo sed. En esa sed, aprende a esperar el tiempo de Dios. Dios es el que la va a saciar. Dios es el que va a cambiar esa sed por saciedad. Y lo mismo en el aspecto de cualquier incomodidad que hoy puedas estar viviendo. Dios dice, encuentra en mí tu contentamiento. Y si hoy estás así recibiendo esa presión de los extranjeros, esa presión que te invita a hacer algo contra Dios, aprende a decir no. Esto solo se logra cuando tú desarrollas convicciones firmes. Y es en ese camino donde Dios quiere decirnos, yo soy el que te voy a llevar a la meta. Y cuando leemos el final de la historia, vamos a entrar un poquito a más detalles si Dios quiere, pero cuando llegamos al final de la historia vemos que Dios cumplió su parte. Pero ¿quiénes pudieron llegar? Eso lo vemos la próxima semana. Hoy, con lo que tú te debes ir es, cuando venga la prueba, en cualquiera de sus formas, cuando tú te preguntes, ¿qué hago? Ante esa pregunta, tú debes primero partir de una plataforma común. La plataforma común para el creyente es saber, Dios tiene el control. En lo que estoy viviendo, Dios tiene el control. Ahorita que vi entrar a Ricardo, ya está aquí Ricardo, gracias a Dios. ¿A poco no, desde el punto de vista humano, uno dice, oye, Dios, ¿otra vez? ¿A poco no, Richard? Y se enferma acá y su hija mayor. Y uno, desde el punto de vista humano, dice, no entiende. O sea, si tú dices que lo entiendes, pues explícamelo. Humanamente no lo entendemos. Pero ahí es donde los ojos de la fe, las convicciones de que Dios no se equivoca, es lo que nos mantiene firmes. Es lo que nos mantiene confiados. Es lo que nos hace decir, Dios, yo sé que en esto tú estás haciendo algo mejor, algo mayor. Hay un propósito en el cual tú me estás preparando para llevarme a la meta. No hay nada que Dios permita en nuestra vida que no tenga este objetivo, si estás en el camino del Señor. Oramos. Señor, te damos gracias porque nos dejas ilustraciones en la palabra que no nos queda más que identificarnos con ellas. Nos vemos retratados en Israel, en su actitud, en su dureza para aprender a confiar en ti. Y por eso entendemos tus palabras de amor cuando nos dejaste ese pasaje, que esas enseñanzas eran para nosotros, para que aprendiéramos a ser dóciles, a buscarte como el único y lo único que en nuestra vida puede darle la estabilidad y la confianza en la que tú quieres que se desarrolle.
Dios, gracias, porque tu plan siempre es bueno. Y danos esa fe que se renueve, que se fortalezca, que aprenda a ver en cada circunstancia que tú permitas tu amor. Te damos gracias por cada oración contestada. Te damos gracias por las que están ahí en el tintero todavía pendientes de tu respuesta, porque sabemos que a su tiempo vendrá. Gracias porque en ti podemos estar seguros que nuestra vida completa de principio a fin está contemplada. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.